Bienvenidos a la presentación de mi proyecto de grado, titulado Modificación del método de Lee-Kessler basada en nuevas ecuaciones de estado de referencia, realizado por mi persona Bárbara Arguas, bajo la tutoría del profesor Claudio Olivera. El contenido de esta presentación es el siguiente: antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico, marco metodológico, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones. Antecedentes. En 1873, Van der Waals estableció el principio de estados correspondientes. En 1955, Pitzer et al. Propusieron el factor acéntrico como tercer parámetro. En 1975 se publicó el método de Lee-Kessler, versión analítica del principio de estados correspondientes de 3 parámetros. En 1987, Wilding et al. Presentaron tablas en torno a las condiciones de saturación con valores para la fase opuesta. Por último, en 2023, Hernández et al. Definieron la línea de Lewis. Justificación. Es importante estimar propiedades termodinámicas para el estudio, diseño y optimización de procesos químicos, como la extracción, destilación, absorción, entre otros, que son importantes a nivel industrial. El método de Lee-Kessler está basado en la interpolación lineal entre dos ecuaciones de estado de tipo Benedict-Rubin. Sin embargo, desde hace 50 años casi de su publicación, se han desarrollado ecuaciones de estado de mayor precisión y rango de validez como las ecuaciones multiparamétricas. La interpolación que requiere este modelo se convierte en un problema cerca de la región de saturación, porque los fluidos de referencia tienen volatilidades distintas. Por esto, se necesita disponer de tablas de valores metaestables. Además, la interpolación lineal propuesta por este método no es válida cuando la presión reducida y la temperatura reducida son variables dependientes, que se relacionan por alguna restricción funcional. Hernández et al. 2023 definieron la línea de Lewis, y al evaluar su predicción observaron que el método de Lee-Kessler se desvía notoriamente de los valores de referencia a presiones relativamente elevadas. Al no representar correctamente la fugacidad de fluidos reales, se compromete la aplicación en procesos donde hay equilibrio de fases fluidas, como la destilación o la extracción. Objetivos. El objetivo general es desarrollar una nueva versión del modelo de Lee-Kessler, sustituyendo las ecuaciones de estado que originalmente estaban formuladas para los fluidos de referencia liviano y pesado por ecuaciones más recientes de mayor alcance y precisión, disponibles en la literatura para el argón y el N-octano. Objetivos específicos. Programar el cálculo de las propiedades termodinámicas con las ecuaciones de estado seleccionadas para el argón y el N-octano. Dependiente solo de la temperatura, el segundo coeficiente virial, la presión de saturación y las curvas espinodales. Dependientes de la temperatura y presión, tanto para estados estables como metaestables, el factor de compresibilidad, la entalpía y la entropía residual y el coeficiente de fugacidad. Identificar la multiplicidad de raíces en la región subcrítica a partir de un diagrama presión-volumen con diversas isotermas. Determinar los factores acéntricos predichos para cada fluido de referencia por su respectiva ecuación de estado. Preparar tablas de propiedades similares a las originales de Lee-Kessler, pero separadas para cada fluido de referencia, de forma de permitir la interpolación. Comparar estas nuevas tablas con las originales. Calcular las líneas de Lewis predichas por el nuevo modelo, tanto para fluidos de referencia como para fluidos normales. Compararlas con las obtenidas por Hernández et al. 2023. Finalmente, programar tanto el cálculo de la presión de saturación como el cálculo de la densidad de fluidos normales. A continuación daré un breve resumen del marco teórico. Principio de estados correspondientes. En 1873 fue propuesto por Van der Waals y establece que las sustancias se comportan igual en los mismos estados reducidos correspondientes. La temperatura y presión reducidas se definen de la siguiente forma. Así, el factor de compresibilidad Z es una función de ambas variables. Pitzer et al. En 1955 introdujeron el factor acéntrico omega. Presentaron el factor de compresibilidad Z para fluidos normales, donde Z0 corresponde al fluido simple y Z1 representa la desviación del primer
de primer orden del factor de compresibilidad del fluido real con respecto a Z0. Omega es el factor acéntrico del fluido normal, el cual representa las fuerzas intermoleculares como la contribución de las interacciones entre varias partes de la molécula y no solo de su centro. El modelo Lee-Kessler 1975 toma en cuenta dos fluidos de referencia, uno simple con omega igual a 0, basado en la conducta promedio de algunos gases livianos, y otro pesado que es el N-octano con omega igual a 0,3978. Las propiedades de los fluidos se suponen linealmente dependientes del factor acéntrico y se obtienen por interpolación lineal entre ambos fluidos de referencia. Así, se reformula el factor de compresibilidad para los fluidos normales de la siguiente manera. El cálculo de Z0 y ZR se realiza con las mismas ecuaciones, que están basadas en la ecuación del tipo Benedict-Webb-Rubin de forma dimensional, donde B, C, D y E son funciones de la temperatura reducida. El método de Lee-Kessler aplica las siguientes restricciones: el criterio de isofugacidad en condición de equilibrio líquido-vapor y el criterio clásico del límite de estabilidad de un fluido puro en el punto crítico. Teja et al. En 1981 propuso usar un fluido liviano no simple, es decir, omega diferente a 0. De este modo, presenta la siguiente ecuación para la interpolación entre los fluidos de referencia. Wilding et al. En 1987 presentaron tablas para estados metaestables, es decir, para la fase opuesta en torno a las condiciones de saturación, dado que los fluidos de referencia tienen volatilidades distintas. Es necesario disponer de valores metaestables. Derjani y Olivera 2016 rescalaron las ecuaciones de Lee-Kessler y obtuvieron que el fluido liviano tiene un omega de 0.00522953 y un fluido pesado con omega de 0.399547. Dado que las ecuaciones de referencia presentaban leves desajustes. Ecuaciones de estado fundamentales son modelos para la energía de Helmholtz adimensional, donde los superíndices G y R corresponden a las contribuciones de gas ideal y residual respectivamente. Sin embargo, en este trabajo solo se toma en cuenta la contribución residual. Está en función de tau y delta, que corresponden a la temperatura reducida inversa y densidad reducida, que se muestran a continuación. Ahora se presentan las ecuaciones de estado de referencia seleccionadas para la nueva modificación de Lee-Kessler, que son Spahn y Wagner 2003, Tegeler et al. 1999 y Beckmüller et al. 2022. De este lado se encuentra el rango de validez tanto de temperatura y presión. Los autores Tegeler et al. Y Beckmüller et al. También presentan ecuaciones auxiliares para las condiciones de saturación, presión y densidades de líquido y vapor. Las propiedades residuales son una medida de la desviación del comportamiento ideal. Las ecuaciones de estados fundamentales las dan a temperatura y volumen constante, a diferencia del modelo de Lee-Kessler, que muestra las propiedades residuales a temperatura y tensión constantes. La temperatura de Boyle es la temperatura a la cual el segundo coeficiente virial es 0. La línea de Lewis es una curva ideal propuesta por Hernández et al. 2023 que describe los estados en los que el coeficiente de fugacidad de un fluido real es igual a la unidad, por lo que se debe cumplir la siguiente restricción. Las curvas espinodales permiten estudiar la estabilidad de fluidos puros. Estas delimitan la región de inestabilidad y la zona de estados metaestables que se encuentra encerrada entre la espinodal y la curva binodal o el domo de equilibrio líquido-vapor. Aquí se presentan los dos casos cuando se tienen las ecuaciones cúbicas o las ecuaciones multiparamétricas. Para las ecuaciones cúbicas, el lazo de Van der Waals presenta un mínimo que corresponde a el líquido espinodal y un máximo que corresponde al vapor espinodal. En cambio, para las ecuaciones multiparamétricas se tienen varios máximos y mínimos, donde el punto espinodal de líquido es el punto mínimo de menor volumen y el punto espinodal de vapor es el punto máximo de mayor volumen.
Marco metodológico. Primero se programaron las ecuaciones de estado de referencia. Después se hacen los diagramas presión-volumen. Para obtener las isotermas, para cada ecuación de estado se fija un valor de tau y se fija luego un delta. Después se evalúa y se obtiene la presión, por ende la presión reducida. Luego se vuelve a fijar otro delta y así sucesivamente en un rango suficientemente amplio. Finalmente se grafica la presión reducida versus 1 sobre delta para cada isoterma. De esta manera, evaluar la temperatura subcrítica en el punto crítico y supercrítica. Elaboración de las tablas sustitutivas de Lee-Kessler. Primero se evaluaron los criterios del punto crítico. En términos de alfa R quedan expresados de la siguiente forma. Si se cumple el primer criterio, es suficiente que para el segundo se cumpla la siguiente expresión. Ahora, para la resolución de las ecuaciones de estado a temperatura y presión conocidas, para cada ecuación de estado se calcula la presión adimensional. Se debe encontrar el delta para los valores de tau y presión dados que cumpla con la siguiente expresión donde se sustituye el factor de compresibilidad. Para esto se utiliza el algoritmo de Newton-Raphson junto a una estimación inicial de delta que se actualiza en cada iteración de la siguiente forma. Finalmente, cuando el algoritmo converge, es decir, cuando el delta evaluado en la función es menor a la tolerancia de 10 a la menos 12, se calcula la densidad de la siguiente forma. Como se tiene temperatura, se pueden calcular directamente las demás propiedades. Resolución de las ecuaciones de estado a condiciones de saturación. Para una temperatura dada, se deben estimar los valores de delta tanto del líquido como del vapor usando las ecuaciones auxiliares presentadas por Tegeler et al. Para el argón y Bettmüller et al. Para el N-octano. Se debe verificar que el delta del líquido sea mayor a 1 y que el delta del vapor sea menor a 1 para que la condición de la geometría del domo de saturación sea consistente. Se debe calcular alfa R delta y el factor de compresibilidad para el líquido y para el vapor. Las dos fases en equilibrio líquido-vapor de un fluido puro deben tener igual temperatura, presión y potencial químico o energía molar de Gibbs. Por esto se debe cumplir el equilibrio de presiones y el equilibrio de potenciales químicos. Luego se verifica que el valor absoluto de ambas funciones sean menores a la tolerancia, que es de 10 a la menos 8. De no cumplirse esta condición, se obtienen nuevos valores para delta del líquido y vapor en cada iteración con una modificación de Newton-Raphson, donde se tiene un sistema de ecuaciones no lineales, donde las derivadas parciales vienen dadas por estas expresiones. Finalmente, con la presión de saturación, la densidad del líquido y la densidad del vapor, se calculan las demás propiedades termodinámicas y otro producto de este cálculo es el factor acéntrico. Finalmente, para reproducir estas nuevas tablas del factor de compresibilidad, la desviación adimensional de la entalpía y de la entropía y el logaritmo base 10 del coeficiente de fugacidad, tanto para el fluido liviano como para el fluido pesado por separado, para estados estables y metaestables se tomó en cuenta en el proceso iterativo los rangos de validez de temperatura y presión de cada ecuación de estado de referencia. Además se hicieron las tablas para la desviación del fluido pesado con respecto al fluido simple Z1 con la finalidad de compararlas con las originales de Lee-Kessler. Es importante mencionar que, como en las tablas originales, se reportan los valores de entalpía y entropía como desviaciones, es decir, el valor ideal menos el valor real, y no como residuales. Para obtener las propiedades residuales se calculan de la siguiente forma. Curvas espinodales. Se hace un proceso iterativo donde se varía la temperatura para calcular los puntos espinodales de líquido y de vapor a cada temperatura. Para cada punto espinodal debe cumplirse la siguiente condición que, escrito en términos de alfa R, debe quedar expresado de la siguiente forma. Esta función se escribe en MATLAB y se utiliza F0 con sus valores por defecto para hallar las raíces con diferentes semillas de delta. Usando las funciones máximo y mínimo en MATLAB se encuentra el delta espinodal del líquido y el delta espinodal del vapor respectivamente. Así las densidades se obtienen de la siguiente forma y como se tiene la temperatura se pueden calcular las presiones espinodales. Luego se verifica que se cumpla que el volumen de saturación del líquido sea menor al volumen
espinodal del líquido y que el volumen de saturación del vapor sea mayor al volumen espinodal de vapor. Temperatura de Boyle. Usando cálculo simbólico en MATLAB, se toma el límite de alfa R delta cuando delta tiende a 0, es decir, la ecuación del segundo coeficiente virial. De esta forma queda expresado en términos de tau. Luego se debe cumplir que sea igual a 0. Se utiliza la función fsol con los valores por defecto en MATLAB para conseguir el tau que hace 0 esta función. Finalmente se calcula la temperatura absoluta. Ahora, para calcular la línea de Lewis de los fluidos de referencia, se hace un proceso iterativo variando la temperatura desde el punto triple hasta la temperatura de Boyle. Para cada temperatura se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones no lineales usando fsol con los valores por defecto de MATLAB y las semillas correspondientes para zeta y delta. Después se calcula la presión reducida y finalmente se grafica la presión reducida versus la temperatura reducida. Cálculo para los fluidos normales, cálculo de la densidad y propiedades termodinámicas. Con las funciones programadas de cada ecuación de estado a temperatura y presiones dadas, se calcula Z, la desviación adimensional de la entalpía y entropía, y el logaritmo base 10 del coeficiente de fugacidad tanto del fluido liviano argón como del fluido pesado N-octano, y se interpolan de la siguiente forma. Se hace tanto para la modificación con la ecuación de Span y Wagner como con la modificación de las ecuaciones de Tegeler et al. y Breckmüller et al. La densidad molar se obtiene de la siguiente ecuación y se calcula la entalpía y la entropía residual de esta. Para el cálculo de la presión de saturación de los fluidos normales se hace una estimación inicial de presión reducida interpolando linealmente entre las presiones de saturación del argón y del N-octano. Con la temperatura y presión reducida se resuelven las ecuaciones de estado del argón y del N-octano para obtener los factores de compresibilidad de líquido y vapor y el logaritmo natural de los coeficientes de fugacidad de líquido y vapor para ambos fluidos de referencia. Luego se calcula el factor de compresibilidad y el logaritmo natural de los coeficientes de fugacidad de líquido y vapor del fluido normal con la siguiente interpolación. Después se debe cumplir el criterio de isofugacidad y si el valor absoluto de la función es mayor a la tolerancia, que es de 10 a la menos 8, se tiene que repetir el proceso hasta la convergencia actualizando el valor de la presión reducida con el método de Newton-Raphson, donde la presión reducida nueva viene dada por esta ecuación y la derivada de F. Por último, para el cálculo de la línea de Lewis para fluidos normales diferentes a los de referencia, se hace un proceso iterativo donde se varía la temperatura para diferentes valores de omega entre 0.1 y 0.6. Se grafica TR versus PR para cada valor de omega. Entonces el procedimiento es que se fija un valor de temperatura reducida y omega, se supone un valor de presión reducida. Para dicha temperatura y presión reducida se calcula el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad tanto del argón como del N-octano y luego se interpola de la siguiente forma. Si este resultado es diferente de 0, se prueba con otro valor de presión reducida. Resultados y discusión. Isotermas del argón. Tanto para la ecuación de Span y Wagner como para la ecuación de Tegeler et al. Se puede observar que los lazos de Van der Waals se van haciendo más amplios a medida que tau aumenta. Sin embargo, para Tegeler et al. Son mucho más prolongados. En el caso de las isotermas del N-octano, para la ecuación de Span y Wagner, se tiene un comportamiento similar a las ecuaciones del argón, pero para la ecuación de Breckmüller et al. Se pueden ver que los lazos de Van der Waals son menos amplios que el resto de las ecuaciones estudiadas. Estas isotermas son importantes para estudiar la multiplicidad de las raíces en la región subcrítica, dado que se debe seleccionar las densidades físicamente correctas tanto para la fase líquida y vapor en saturación. Y con estas isotermas se pueden tener valores aproximados de los deltas de líquido y vapor saturados que sirven como estimados iniciales en los algoritmos de equilibrio líquido-vapor. Para todas las ecuaciones de estado de referencia es posible conseguir hasta 5 raíces de volúmenes a una misma presión. Sin embargo, esto no causa ninguna complicación en el cálculo de las presiones de saturación, dado que los delta de líquido y vapor deben cumplir el criterio de equilibrio para que el algoritmo converja
y tampoco afecta en el cálculo de las presiones espinodales de líquido y vapor, dado que se toma un amplio rango de valores iniciales de delta y finalmente se selecciona el mayor y menor valor de delta que representan el espinodal de líquido y el delta espinodal de vapor. Se calculó el criterio del punto crítico para cada ecuación de estado de referencia y se concluye que cumple con el criterio establecido, dado que no dan exactamente cero, pero sí bastante cercanos. Análisis de las curvas espinodales y estabilidad. Es necesario este análisis para determinar hasta qué región es posible realizar la interpolación requerida por el método de Lie y Kessler, usando las modificaciones propuestas para el modelo. Las presiones de líquido espinodal se hacen negativas aproximadamente a una temperatura reducida de 0.9, pero en este análisis se tomó en cuenta solo la zona de presiones positivas para la curva espinodal de líquido. Se cumple satisfactoriamente que la presión de saturación debe encontrarse entre las dos presiones espinodales. Se presentan los diagramas de temperatura reducida versus presión reducida de curvas espinodales y de saturación. En el caso del vapor, las presiones espinodales siempre son positivas. Ahora se presentan los diagramas de presión reducida versus volumen reducido de curvas espinodales y de saturación. Para todos los diagramas se observa que los volúmenes de líquido saturado son menores a los volúmenes de líquido espinodal y los volúmenes de vapor saturado son mayores a los volúmenes de vapor espinodal, el criterio que debe cumplirse para el equilibrio líquido-vapor. La zona intermedia entre la curva espinodal de líquido y la de vapor corresponde a condiciones donde el fluido es completamente inestable y las zonas metaestables son las regiones entre la curva de saturación y la curva espinodal. Como la zona metaestable del vapor es mucho más amplia que la del líquido, hay un mayor conjunto de condiciones donde puede existir el vapor metaestable. Esto se puede ver en las tablas metaestables obtenidas. Interpolación para la modificación del método de Lie y Kessler. Cerca de la temperatura crítica, las presiones espinodales de líquido y vapor tienden a la unidad. Así el intervalo entre ambas presiones, donde está el lazo de Van der Waals, se hace bastante estrecho. Y el lazo del fluido liviano se presenta a presiones más altas que el del fluido pesado. Entonces, si la presión espinodal del líquido del fluido liviano es mayor a la presión espinodal del vapor de fluido pesado, ambos intervalos no se superponen. En el método original de Lie y Kessler esto ocurre a una temperatura reducida de 0.9956, donde se cruza la espinodal de líquido del fluido liviano con la espinodal de vapor del fluido pesado. A partir de esta temperatura reducida no se debería realizar la interpolación. En el caso de los modelos modificados con la ecuación de Spanny-Wagner no ocurre dicho cruce, así que es posible realizar la interpolación hasta la temperatura reducida 1, que es la del punto crítico. En cambio, para el modelo modificado con la ecuación de Tegeler et al. Y la ecuación de Beckmüller et al., dicho cruce ocurre a una temperatura reducida aproximada de 0.9935. Cerca de la región de saturación también es importante considerar los estados metaestables al momento de realizar la interpolación. Si se tiene un fluido normal menos volátil que el fluido de referencia liviano, pero más volátil que el fluido de referencia pesado, y se desea estimar sus propiedades a una cierta temperatura reducida subcrítica y a su presión reducida de saturación respectiva, implica que para el líquido saturado el fluido liviano corresponde a un estado metaestable y para el vapor saturado el fluido pesado corresponde a un estado metaestable. Por esto se requiere de tablas para las regiones metaestables. Los rangos de temperatura de las tablas sustitutivas son más limitados en comparación al modelo original. Sin embargo, los autores Tegeler et al. Y Beckmüller et al. Hacen un estudio de la extrapolación y es posible hasta temperaturas bastante altas, y estos cálculos se pueden llevar a cabo con los scripts desarrollados en este trabajo. Como se realizaron tablas tanto para el argón como para el N-octano por separado, es posible estudiar el límite de fase. Se tiene que la posición de la escalera para el argón es diferente a la del N-octano, dado que sus presiones de vapor son distintas. Por esta razón, en esas condiciones,
los dos fluidos no están en el mismo estado de agregación y eso indica que hay que usar los valores de estados metaestables para interpolar. En las tablas para la desviación del fluido pesado con respecto al fluido simple Z1, se mantuvo por conveniencia la misma ubicación de la escalera que separa los valores de líquido y vapor que las tablas originales de Lee-Kessler para facilitar la comparación. La escalera de límite de fase en las nuevas tablas del fluido liviano está posicionada en el mismo lugar de las tablas originales de Lee-Kessler del fluido simple. Si comparamos estas tablas, vemos que la mayor diferencia en el modelo de la ecuación de Spanny-Wagner se consigue a una temperatura reducida de 0.8 y una presión reducida de 10, con un valor de 0.0187. En cambio, para el modelo modificado de Tegeler et al. y Beckmüller et al., a las mismas condiciones se encuentra que la mayor diferencia es de 0.0322. Para las tablas de la desviación del fluido pesado con respecto al fluido simple, si las comparamos, tenemos que en el modelo modificado de la ecuación de Spanny-Wagner, la mayor diferencia se encuentra a una temperatura reducida de 0.95 y a una presión reducida de 10, con un valor de 0.0175. Y para el modelo modificado con Tegeler et al. y Beckmüller et al., a una temperatura reducida de 1.05 y una presión reducida de 1.50, tenemos que la mayor diferencia es de 0.0277. En general, la mayoría de los valores son bastante similares y solo varían en sus últimos 2 decimales de 4. Las líneas de Lewis obtenidas para los fluidos de referencia por ambos métodos modificados, tanto la de Spanny-Wagner como la de Tegeler et al. Y Beckmüller et al. son bastante similares, y también si se comparan con los resultados obtenidos por Hernández et al. 2021, que presentan la línea de Lewis calculada para diversos compuestos con varias ecuaciones cúbicas. Por último, para las líneas de Lewis de los fluidos normales, variando el factor acéntrico de 0.1 a 0.6, para ambos modelos modificados, se presenta un cruce de curvas, en donde en el modelo modificado de la ecuación de Spanny-Wagner ocurre a una temperatura reducida de 1.275 y a una presión reducida de 5.70. En cambio, para el modelo de la ecuación de Tegeler et al. Y Beckmüller et al. ocurre a una temperatura reducida de 1.258 y a una presión reducida de 27.105. De esta manera, para un factor acéntrico menor, la curva va por debajo a una temperatura reducida baja y va por encima a una temperatura reducida alta, y viceversa para un valor de factor acéntrico mayor. En estas figuras se extendió el rango de temperaturas con el fin de compararla con los resultados de Hernández et al. Si comparamos la línea de Lewis con los resultados obtenidos por Hernández y Olivares 2021, se puede observar que el comportamiento es similar. No es posible ver el cruce dado que el rango de temperaturas que utilizaron no es suficientemente amplio. Sin embargo, este cruce se ve en otras gráficas donde se muestran diferentes fluidos para ecuaciones cúbicas como Suave-Van der Waals, Suave-Redlich-Kwon y Penn-Robinson. Dicho cruce en esos casos ocurría a una temperatura reducida de igual a 1, es decir, a la temperatura crítica. Conclusiones. El modelo modificado con la ecuación de Spanny-Wagner permite la interpolación requerida para el cálculo de las propiedades de los fluidos normales en todo el rango cerca del punto crítico, dado que no ocurre el cruce de la curva espinodal de líquido del fluido liviano con la curva espinodal de vapor del fluido pesado, a diferencia del método original de Lee-Kessler, que, dado cruce de curvas, existe a una temperatura reducida de 0.9956, al igual que en el modelo modificado de Tegeler et al. Y Beckmüller et al., que esto ocurre a una temperatura reducida de 0.9935. Al graficar las líneas de Lewis de los fluidos normales para ambas modificaciones del modelo de Lee-Kessler, variando los factores acéntricos, se verificó la existencia del cruce de curvas que había sido predicho por las ecuaciones cúbicas en el trabajo anterior de Hernández et al. De esta forma, este cruce es correcto y ocurre en los modelos modificados a una temperatura reducida aproximada de 1.2 cerca del punto crítico.
Se estableció el límite de fase o la posición de la escalera para ambos fluidos de referencia en las tablas sustitutivas, los cuales no coinciden dado que sus presiones de vapor son diferentes. Por esta razón, existirán algunas condiciones donde ambos fluidos se encuentran en diferentes estados de agregación. De esta forma hay que utilizar las tablas de estados metaestables para interpolar. Así es una mejora con respecto al método original porque no es necesario extrapolar para encontrar los valores de estados metaestables. Los modelos modificados presentan un mayor rango de presión en comparación con el modelo original de Lee-Kessler, que llega a una presión reducida de 10. Otra ventaja del trabajo realizado es que se presentan funciones de MATLAB para el cálculo de las propiedades termodinámicas, la presión de saturación, la densidad y la línea de Lewis de fluidos normales. De esta manera se evita utilizar las tablas que conllevan a una menor precisión. Se recomienda extender las tablas modificadas a temperaturas reducidas mayores y programar el modelo de Lee-Kessler original. Así, calcular los errores relativos globales de cada una de las tablas para cada propiedad en todo el rango de temperaturas. También realizar las isotermas y curvas espinodales de Lee-Kessler original y compararlas con las modificaciones realizadas en este trabajo. Además, se pueden implementar las funciones y scripts presentadas en este proyecto de grado en una aplicación de MATLAB para realizar los cálculos a través de la computadora y no con las tablas que generan problemas de precisión. Por último, estudiar la posibilidad de usar otros fluidos de referencia, dado que en la actualidad existe una gran cantidad de ecuaciones de estado y datos disponibles para diferentes fluidos de gran importancia.